Sombras en el espejo. Había una vez una mujer que vivía sola en una pintoresca casa de campo. Su esposo había fallecido hace unos 5 años y ella planeaba mudarse pronto. Un día, mientras empacaba algunas de las cosas de su esposo, notó que la temperatura había bajado mucho. Caminó por el pasillo para revisar el termostato, pero cuando llegó allí, no mostró diferencia en la temperatura. Lo pensó, pero pensó que debía estar roto. Decidió que llamaría a alguien al día siguiente para arreglarlo. Cuando pasó junto al espejo de la pared en su camino de regreso, creyó ver un movimiento de sombras en el reflejo. Luego, la temperatura volvió repentinamente a la normalidad y cuando volvió a mirarse en el espejo, no había nada. Se encogió de hombros y volvió a empacar. Un par de días después la temperatura volvió a bajar. Nuevamente la mujer fue al termostato y nuevamente no mostró ningún cambio. Recordó que se había olvidado de llamar a alguien para que lo reparara. Se prometió a sí misma que llamaría después del programa de televisión que había estado viendo. Cuando pasó junto al espejo volvió a ver el movimiento de las sombras. Ella paró. En el reflejo vio una sombra, nada más que una sombra. Ligeramente translúcido pero visible. La forma era indescriptible. Cambió de forma, como el agua que fluye, aproximadamente del tamaño de una persona alta. Salió de la pared detrás de la mujer, pero cuando ella se dio la vuelta para mirarlo, no había nada allí. Ahora estaba asustada. Ella comenzó a temblar. Lentamente se volvió hacia el espejo. La figura seguía allí, y más cerca. Ella gritó, «¡Ayuda!», pero nadie vino. Más y más cerca llegó. Unas semanas más tarde, una amiga de la mujer pasó a saludarla. Tocó y tocó, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, un oficial de policía salió a investigar, pero no encontró nada más que algunas cajas vacías y la televisión encendida. Fue puesto como un caso sin resolver. La casa pronto se limpió y se puso a la venta en el mercado. Durante muchos años la casa estuvo vacía, con todas las historias que circulaban al respecto. Pero un día una pequeña familia compuesta por una madre, un padre y una hija se mudó de la ciudad a la casa. Todo iba bien hasta que un día bajó la temperatura en la casa. La hija fue a ver a sus padres y les preguntó qué había pasado. Dijeron que no sabían y fueron al termostato a ver. No mostró ningún cambio en la temperatura. Decidieron llamar a alguien. La hija volvió a jugar con sus muñecas en su cuarto. Si se hubiera mirado en el espejo, habría visto una sombra asomándose detrás del reflejo de su cama. Pero justo en ese momento entraron sus padres para decirle que alguien vendría al día siguiente a arreglar el termostato y que ella tendrá que lidiar con eso por un tiempo, pero cuando terminaron de decir esto, la temperatura volvió a la normalidad. Los padres dijeron que no importa. Unas semanas más tarde la temperatura volvió a bajar. La niña se estaba cepillando el cabello en ese momento, frente a su espejo. Vio la sombra detrás del reflejo cuando comenzó a arrastrarse hacia ella. Ella gritó. Sus padres entraron preguntando qué pasó. Ella les dijo pero no le creyeron. Trató de hacer que le creyeran, pero fue inútil. La llevaron a un psicólogo para que la ayudara. Cuando llegó a casa, pensó que todo era producto de su imaginación. Probablemente habría seguido creyendo eso excepto que aproximadamente un año después la temperatura bajó una vez más. La niña estaba sola porque sus padres habían ido al teatro y la habían dejado sola, ya que tenía 13 años. Ella estaba experimentando con el maquillaje en ese momento, frente al espejo de su madre.
Miró aterrorizada mientras la cosa salía sigilosamente de detrás de la cama. Ella tembló pero no gritó, sabía que nadie vendría. Y ahora, como había hecho antes, la cosa se acercó más y más cerca. Cuando los padres de las niñas llegaron a casa, encontraron la casa vacía. Su hija no estaba por ningún lado. El informe de la policía decía otro caso sin resolver. La casa sigue en pie hasta el día de hoy. Y todavía está en el mercado si quieres comprarlo. Es una ganga.